Muy buenas tardes, mis queridos estudiantes. El día de hoy, lunes 3 de mayo, trabajaremos en la actividad de lenguaje, comunicación e historia. Vamos a ver. Trabajaremos con la guía número 10, que corresponde al lunes hoy 3 de mayo, en las páginas 21 y 22 de la clase 6. Ustedes aún no tienen esta guía porque los papis la tienen que ir a buscar en el transcurso de la tarde, pero la tienen en su correo. Por el que la quiera ver, ¿cierto? O descargar, lo puede hacer. El objetivo de la clase es desarrollar la comprensión y planificar textos como la noticia. Vamos a comenzar activando nuestros conocimientos previos, ¿cierto? Ayudándole a nuestro cerebro a trabajar y vamos a responder las preguntas. ¿Para qué utiliza la melena el león? Nosotros debemos recordar el texto que leímos, ¿por qué los leones machos tienen melena? Este texto lo analizamos en la clase anterior. Usted también lo puede buscar en YouTube porque también está, les puedo enviar el enlace. Y deben pensar en qué características tiene el cuerpo del león. ¿Cierto? Esto es activación de conocimientos previos y la realizamos en clase con todos sus compañeros. Luego, debemos hablar sobre la lectura. Siempre es bueno conversar sobre los textos que hemos leído. ¿Qué otros animales muestran grandes diferencias entre el macho y la hembra? Ahí sus compañeros dieron algunas ideas, ¿cierto? Y luego, ¿para qué utilizan esas diferencias? Usted puede buscar, ¿cierto? ¿Cuáles son las diferencias entre hembra y macho de algunas especies? Luego, los invito a escribir. Dice, te invitamos a escribir una noticia en grupo. Esta actividad la vamos a hacer individualmente. Luego, con todas las noticias escritas en el curso, crearemos un diario. Esto se puede hacer un diario digital con las noticias que ustedes creen. Dice, antes de comenzar a escribir, recordemos las características de una noticia. Lo primero que tenemos acá es el titular o título, ¿cierto? Expormigas, comunicación y sociedad. El título se utiliza para presentar el tema de la noticia, es decir, para saber de qué se trata. Mi titular debe ser llamativo, debe ser grande, ¿cierto? Como está aquí. Y debe llamar la atención. La bajada se usa para agregar información importante que complementa el titular. Miren acá la bajada dice, se presentará en Hijuelas hasta el 14 de septiembre. Es importante porque le está diciendo al lector hasta cuándo va a estar esta exposición de Expormigas. La foto o imagen apoya la información entregada a la noticia. En este caso, es el afiche que publicita la exposición. En este caso es un afiche, pero en muchas ocasiones es una fotografía. Obviamente esta fotografía, imagen, ¿cierto? Apoyando a la noticia tiene que tener relación a lo que estamos hablando. Como lo decíamos en clase, no puedo poner una imagen de otro animal, ¿cierto? De elefantes, de jirafas, porque no corresponde a la Expormigas. Y en el cuerpo de la noticia, que es todo esto que está aquí, se emplea para desarrollar la información señalando qué, cuándo, dónde, cómo ocurrió el hecho noticioso. Estas preguntas deben ser respondidas en el cuerpo de la noticia. Más adelante les voy a explicar cómo. La noticia es un tipo de texto que se utiliza para informar sobre un hecho reciente y de interés para muchas personas. Estos hechos llaman la atención por lo sorprendentes y novedosos. Las noticias escritas se publican en diario o en internet. Esto me gustaría que quede escrito en el cuaderno con buena letra porque le va a servir a usted mismo saber qué es lo que es la noticia. Incluso con el ticket de salida nos preguntan algo que aparece aquí en estas líneas secretas. Entonces, realiza la actividad número 1 en tu cuadernillo de ejercicios, miren, para planificar y escribir tu noticia. Y luego debemos hacer el ticket de salida. Entonces nos vamos a la página 12 del cuadernillo de ejercicios o de actividades en la clase número 6. Dice, planifica tu texto. En grupos elijan una imagen, ya sabemos que lo vamos a hacer individual, y ya analizamos en clase las imágenes que teníamos acá. Son unas niñas, ¿cierto?, que están con ropa de fútbol, con una pelota de fútbol y están en una cancha. Usted puede inventar, ¿cierto?, una noticia relacionada con ellas. En la segunda imagen tenemos unos jóvenes que están reciclando, incluso en su polera, miren,
tienen el símbolo de las 3 R, ¿cierto? Reducir, reciclar y reutilizar. Y aquí también están en el bote de basura el signo de las 3 R. También usted puede pensar en un titular que llame la atención sobre esta actividad que están realizando los jóvenes. En la página 12 también aparecen 4 imágenes. A mí no me alcanzaba recién a poner las 4 imágenes, pero acá tenemos las otras 2 imágenes donde podemos ver a niños de su edad que están pintando con los dedos. Están realizando composiciones artísticas. Usted puede, ¿cierto?, inventar el titular relacionado con esto. Y acá tenemos a unos jóvenes que están aprendiendo a tocar guitarra. Entonces ahí usted tiene que elegir cuál es la imagen que más le gustó para escribir su noticia. ¿Cómo lo voy a hacer? Yo en mi noticia tengo que responder a preguntas para que sea una buena noticia. Entonces, tengo que escribir qué ocurrió, por ejemplo, concurso, ocurrió un campeonato, ocurrió una ceremonia, ocurrió un juego. ¿Cuándo sucedió este hecho? Usted ahí tiene que inventar la fecha. ¿Dónde fue? Si es que fue en San Pedro, en Copiapó, en el Villorrio, en Piedra Colgada, en alguna cancha de Los Ángeles, no sé, ahí usted tiene que inventar esa parte. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo sucedió el hecho noticioso? Y lo más importante, ¿cuál es el titular de la noticia? Recuerde, debe ser llamativo, debe ser breve y debe llamar la atención. Si no llama la atención, si es un titular aburrido, nadie va a querer leer nuestra noticia, ¿cierto? Recuerda, estos son los tips que debe tener usted en su mente para crear una buena noticia. Destacar el titular con letras grandes, o sea, que el título lleve color. Usted incluso puede dibujar un estilo diferente de letra, no es necesario que sea ligada, lo puede hacer con letras con relleno, con letras con puntitos, como usted quiera, pero que le quede hermoso. Dividir el cuerpo de la noticia en párrafos. Esta pregunta la hicieron en clases, usted mínimo debe usar 2 párrafos, mínimo. Porque la noticia se escribe en párrafos y usted para separar una idea de otra debe escribir un punto final y pasar a otra idea, ¿cierto? Debe incluir en el cuerpo de la noticia la información relacionada con qué, dónde, cuándo y cómo sucedió o sucederán los hechos informativos, ¿cierto? Estas preguntas son las mismas de recién, pero que usted debe responder en el cuerpo de la noticia. Y por último, acompañar el texto con una imagen adecuada. Yo aquí les había puesto, bueno, acá abajo dice que deben escribir en su cuaderno, pero yo les había puesto algunos tipos de noticias para que usted vea cómo lo tiene que hacer. Bueno, ahí aparece un niñito, ¿cierto?, leyendo el diario, que me encantó. Entonces dice, el importante valor que tiene la amistad para los niños. Esto vendría siendo el título. Luego, la bajada dice experiencia efectuada en la UNAV concluyó que lo que más echan de menos los menores en tiempos de confinamiento son sus amigos. Esto es muy interesante, a mí me dan ganas de leer porque el título está novedoso, la bajada me está entregando información, el cuerpo de la noticia obviamente profundiza más aún en la noticia y ahí está una imagen. Quizás la imagen no siento que esté muy buena porque podría haber sido una imagen de niños jugando o abrazándose, ¿cierto? Expresando alguna muestra de cariño. Acá tenemos un tipo de noticia, ¿cierto? Que cumple con la estructura de la noticia porque tiene título, tiene bajada, tiene cuerpo y tiene imagen. Miren acá, tenemos otro tipo de noticia. Niños tuvieron su primer cabildo para hablar del estallido social. Entonces tenemos el título que es llamativo, miren, es grande, y luego la bajada no aparece abajo, aparece arriba. Esto también ocurre en algunos diarios, pero lleva el mismo nombre, sigue siendo la bajada. Actividad fue guiada por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y aquí, ¿cierto?, en el cuerpo de la noticia explican cómo es que se llevó a cabo este cabildo de jóvenes. Y aquí tenemos la imagen que apoya la noticia.
Y por último tenemos nuestro ticket de salida que dice, ¿qué diferencias existen entre un cuento y una noticia? Nombra al menos 2. Lo primero que debemos tener claro es que el cuento y la noticia tienen estructuras diferentes. Estructuras, cuando hablamos de estructuras me refiero a la estructura de escritura. Yo el cuento lo voy narrando, voy contando una historia, por lo tanto, los hechos se van escribiendo de forma lineal y en cambio la noticia tiene una estructura que es título, bajada, cuerpo y lámina de apoyo. Otra diferencia sería que el cuento está escrito por un narrador que puede ser testigo u omnisciente, mientras que la noticia está escrita por un periodista. Otra característica es que el cuento cuenta hechos reales y ficticios. Los puede mezclar incluso. En cambio, la noticia sí o sí debe ser un hecho verídico. Yo no puedo en un diario encontrar una noticia que sea mentira, ¿cierto? O que sea ficticia. La noticia está escrita por periodistas, por lo tanto, es mucho más formal. El cuento, ahora vemos la intención, el cuento está hecho para entretener, para divertir. En cambio, la noticia está hecha con otro propósito. Su propósito es informar. ¿Se dan cuenta que son muy diferentes? Yo el cuento lo leo para entretenerme, para ampliar mi visión de mundo. En cambio, la noticia yo la leo para informarme sobre lo que está pasando en el mundo o en mi región, en mi país. Otra diferencia es que el cuento yo lo puedo encontrar en libros infantiles, mientras que la noticia yo la encuentro en el periódico, en el diario, ¿cierto? O en la internet. ¿Qué otra noticia qué otra diferencia, podríamos encontrar? Que en el cuento encontramos personajes de la vida real o ficticios. En cambio, en la noticia hablamos de personas de la vida real. Y ahí, bueno, en clase me nombraron muchas diferencias que ahora la verdad es que no recuerdo, pero les nombré las principales. Y esa sería la clase de hoy de lenguaje y comunicación. Espero me manden sus evidencias y recuerden que esta actividad es evaluada. Así que voy a esperar sus trabajos. Un besito.